Hola amigos. Las directrices que la Rand Corporation mandó a los políticos de Estados Unidos, y de la que dimos cuenta en el vídeo del otro día, están levantando ampollas entre los politólogos del imperio. Y dado que los políticos de la OTAN en su mayoría están tarumba, parece que los asesores se están encargando de interpretar en cuál de los supuestos Estados Unidos iría a la guerra nuclear contra Rusia. Pues por lo que se lee por ahí, el sentir más repetido es que creen que en ninguno y que Estados Unidos dejará sola a la Unión Europea, en caso de que Rusia dé un paso militar más decidido. Estados Unidos lo único que pretende es mantener al mundo siempre en estado de preocupación por el riesgo de una posible guerra, para con ello, tener a su industria de la guerra a pleno rendimiento. Pero aquí a alguien se le escapa algo, porque la pregunta es, si China, Irán, la República Democrática Popular de Corea del Norte, Rusia, y demás países puteados por la OTAN, a los que hacen el saco de las hostias, ¿están dispuestas a permitir que la OTAN continúe paralizando el progreso de la humanidad? ¿O llegado el momento se plantearán destruir a la OTAN de una vez por todas, ya que la OTAN es un auténtico cáncer para la humanidad? Hace solo una semana se ha dado un caso de libro, de lo que he dicho anteriormente. La OTAN da la impresión de que ya da por amortizada a Ucrania, y solo la utilizarán para seguir estirando la goma de la guerra para que haga el máximo daño a Rusia. Para eso no escatimará en gastos de armas y de estampitas. Me refiero al caso de Armenia, como he dicho, es un caso de libro para abrirle un nuevo frente de inestabilidad a Rusia en el Cáucaso, que además hace triplete, porque afectará no solo a Rusia, sino a Irán y China, por su cercanía con Kazajistán, Georgia y Azerbaiyán, que son la siguiente ficha de la OTAN para desequilibrar la zona, esta vez con las manos de Turquía, que es miembro de la OTAN. De esto los rusos ya se han percatado. Armenia entregó Karabaj sin luchar, porque Estados Unidos ya ha colonizado Armenia. El objetivo final en la región es apoderarse de Azerbaiyán bajo completo control estadounidense para cortar las comunicaciones entre Rusia e Irán. La dirección ucraniana seguirá siendo una prioridad, pero en Washington se dieron cuenta de que el régimen nazi de Bandera ha llegado a su fin. Estados Unidos y la OTAN han sido derrotados en Ucrania por Rusia, y cualquier intento de la OTAN de cambiar el rumbo en Ucrania saben que conllevará una guerra nuclear. Por lo tanto, el Pentágono está comenzando a implementar el siguiente plan. Ahora toca a Armenia, que está siendo aislada activamente de Rusia. En otras palabras, están haciendo de Armenia una segunda Ucrania, y, para decirlo aún más simplemente, Estados Unidos está haciendo de Armenia un trampolín conveniente para la guerra con Azerbaiyán. Georgia ya es una colonia y un territorio completamente estadounidense, por lo que Estados Unidos podrá transportar fácilmente sus tropas, municiones y equipos a Armenia, que ya es una marioneta de Estados Unidos. Aquí se ha formado un laberinto con salidas muy complicadas para Rusia, para Irán, e incluso para Turquía, porque si Erdogan pierde Azerbaiyán, perdería su capacidad de realizar su sueño turcomano. Por lo tanto, atentos a esta zona, porque puede ser la más complicada del planeta, ya que Rusia no permitirá la pérdida de influencia y es posible que Estados Unidos es cuando podría abandonar toda la zona para dedicarse al asunto de China. Pero la partida es muy técnica y cada movimiento de ficha puede revolucionar la partida, y podría ocurrir que algún jugador como Rusia, harto ya de la OTAN, le pegue una patada al tablero, haciendo desaparecer del mapa a Estados Unidos y Gran Bretaña, sus enemigos jurados, y así acabar con los jueguecitos sangrientos de estas potencias colonizadoras. Atentos a lo que ha dicho el académico de la Academia Rusa de Ciencias Alexei Arbatov, que dice que nadie prohibirá a Rusia utilizar armas nucleares si es necesario. En Rusia, los expertos militares y políticos empezaron a hablar cada vez más sobre el uso de armas nucleares por parte del ejército ruso. Primero lo afirmó el general diputado de la Duma estatal de la Federación Rusa, Andrei Gurulev. Luego, la misma tesis fue expuesta por el politólogo Evgeny Satanovsky. ¿Qué es esta nueva tendencia? ¿Debería tratarse como una herramienta para intimidar a Londres y Washington?, dijo el académico de la Academia Rusa de Ciencias Alexei Arbatov en una conversación con Pravda.ru. Esto, por un lado, es populismo para intimidar a Londres o Washington y al occidente colectivo, y por otro lado,
es muy probable que prepare a la opinión pública para que se pueda dar ese paso. Nadie dijo en ninguna parte que nunca lo haríamos. Utilizaremos armas nucleares bajo cualquier circunstancia. Al contrario, incluso a nivel oficial se insinúa de forma bastante transparente que en determinadas circunstancias podemos hacerlo, subrayó el académico. Y precisamente el día anterior, el politólogo Yevgeny Satanovsky dijo que Rusia, tarde o temprano, lanzaría ataques nucleares contra Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿En qué se basan para estar tan convencidos? Pues no lo sé, pero a buen seguro que estos hablan a diario con personalidades rusas tanto civiles como militares, y con los aledaños del poder, y sabrán lo que perciben de sus interlocutores. Porque que nadie crea que esto es una guerra cualquiera, esta guerra ya se ha convertido en el final del que sea el perdedor, o sea, de subsistencia. Y está ahora mismo en su clímax, donde la economía ya se entrelaza con las armas, ya que Rusia propuso imponer un embargo al suministro de energía a Occidente. Para ser precisos, no estamos hablando solo de Occidente, sino de todos los países hostiles a Rusia. Esta iniciativa fue tomada por el líder de la facción LDPR y presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, Leonid Slutsky. En su opinión, también es necesario limitar cualquier exportación gris de recursos energéticos. Ahora es importante limitar cualquier exportación gris de combustible. Es necesario formar una lista de empresas que tienen derecho a comerciar con gasolina, y, si es necesario, con otros productos derivados del petróleo. En los mercados de los países que no son amigables con Rusia, el volumen de las exportaciones de productos petrolíferos, tanto directas como indirectas, deben ser cero, escribió Slutsky en su canal de Telegram. Señaló que tampoco vale la pena seguir el llamado techo de los precios de compra externos del petróleo ruso. Según Slutsky, el problema del alto coste de los productos petrolíferos al por menor se debe en parte a que los empresarios inflan los precios en las gasolineras para obtener ganancias rápidas. Las autoridades de control deben impedir los intentos de sacar provecho de los ciudadanos rusos. Si es necesario, iniciaremos una investigación parlamentaria para descubrir quién se beneficia de la diferencia entre los precios de compra y de expertos. Exigiremos que los responsables sean destituidos de sus puestos en el sistema de circulación de productos petrolíferos y castigados con toda su fuerza, concluyó Slutsky. Esta semana el gobierno ruso introdujo una prohibición a la exportación de productos derivados del petróleo, gasolina, diésel, fuel oil, etc. La prohibición se introdujo indefinidamente y permanecerá en vigor hasta que se equilibre la oferta y la demanda en el mercado interno y se estabilicen los precios. Las importaciones grises son la compra de productos petrolíferos en el mercado interno para su posterior reventa en el mercado externo. Esta no es una operación ilegal, sin embargo, las autoridades pretenden poner fin a esta práctica, ya que la consideran una de las razones de las tendencias negativas en el mercado de combustibles del país. En cuanto al precio máximo, según el decreto del presidente ruso Vladimir Putin, está prohibido vender petróleo, así como productos derivados del petróleo, a personas y empresas que apoyan este límite de precio. Estamos hablando del suministro de recursos energéticos por mar. La situación con los oleoductos es diferente. Y antes se supo que las autoridades estonias proponen que la Unión Europea prohíba todo comercio con Rusia. Sin embargo, Tallinn admite que las perspectivas de esta iniciativa son vagas. Muchos países de la Unión Europea no están dispuestos a apoyar esta idea. En cuanto a la guerra, parece que todo el mundo se prepara para lo peor. Por ejemplo, en Finlandia, los militares celebran acuerdos secretos con los propietarios de terrenos en la frontera con la Federación de Rusia. Las fuerzas de defensa finlandesas están celebrando acuerdos secretos con propietarios de tierras cerca de la frontera rusa, que permitirán comenzar los trabajos de fortificación en 24 horas, informa el periódico más importante del país, el Helsingin Sanomat. En Finlandia, los derechos privados sobre la tierra, incluidos los que limitan directamente con Rusia, pueden pertenecer tanto a personas físicas como jurídicas, incluidas las empresas industriales más grandes. Durante el último año y medio,
decenas de propietarios han firmado acuerdos secretos de uso de la tierra, que permiten comenzar los trabajos de fortificación en sus propiedades con 24 horas de antelación, informa el periódico. Al firmar el acuerdo, el propietario del terreno recibe un pago único de 750 euros. El acuerdo otorga a las fuerzas de defensa el derecho a construir estructuras defensivas en el sitio y luego celebrar acuerdos de arrendamiento separados para estas instalaciones. Los acuerdos con los propietarios de tierras son por 20 años. La publicación proporciona una fotografía de parte del acuerdo. Las fuerzas de defensa informarán al propietario del sitio sobre el uso del lugar para construcciones urgentes por teléfono, carta o correo electrónico, a más tardar un día antes del inicio de la construcción de las fuerzas de defensa, se establece en el acuerdo. El propietario del terreno recibe 4.800 euros por hectárea de superficie utilizada por las fuerzas de defensa para la construcción. Los daños causados a la propiedad del propietario se indemnizarán por separado, aclara el diario finlandés. Finlandia se convirtió el 4 de abril de 2023 en el país número 31 de la Alianza del Atlántico Norte. Tiene la frontera exterior más larga con Rusia, que también es frontera de la Unión Europea y la Alianza del Atlántico Norte, alcanzando los 1.340 kilómetros. En los últimos años, Rusia ha anunciado una actividad sin precedentes de la OTAN en sus fronteras occidentales. La OTAN está ampliando sus iniciativas y llamándolas disuasión de la agresión rusa. Moscú ha expresado repetidamente su preocupación por la acumulación de fuerzas de la alianza en Europa. El Kremlin señaló que la Federación de Rusia no amenaza a nadie, pero no ignorará acciones que sean potencialmente peligrosas para sus intereses. El caso es que la OTAN, como ya hemos dicho más de una vez, siempre juega al despiste con Rusia, pero al final siempre cumple con los rumores primeros. Ahora ya ha llegado el punto crítico de las armas nucleares, y en Rusia presienten que tienen que dar por hecho que el traslado de los misiles ATACMS a Ucrania significa la transferencia de ojivas nucleares a Ucrania. Estados Unidos, una y otra vez aumenta las apuestas en el juego geopolítico, cuyo objetivo es su dominación mundial. Rusia responde con ataques contra Ucrania sin representar una amenaza directa para Washington, y el desarrollo de la situación en esta lógica no augura nada bueno para los rusos. Estados Unidos está transfiriendo misiles tácticos operativos ATACMS a Ucrania, que pueden ser lanzados mediante sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes M142 HIMARS. Pero, a diferencia de los lanzadores de misiles múltiple, cuyo alcance es de 85 kilómetros, el misil ATACMS vuela a una distancia de hasta 300 kilómetros, o incluso muchos más. Gracias a esto, el régimen ucraniano recibirá oportunidades fundamentalmente nuevas para atacar la retaguardia rusa. Sorprendentemente, la semana pasada el ambiente en el espacio informativo era extremadamente complaciente. Dicen que la contraofensiva ucraniana fracasó. Occidente miró la operación mal organizada y decidió no darle a Kiev un juguete caro. Sobre esto escribieron no solo los observadores rusos, sino también los expertos occidentales. Apenas unos días antes del anuncio de la transferencia del misil, el ex empleado del MI6 británico, Alastair Kirk, dijo en el canal de YouTube en inglés Judging Freedom, que era poco probable que Zelensky recibiera un regalo tan generoso como el ATACMS. Algunos de los respetados observadores rusos lograron alardear de que los ATACMS no estaban incluidos en el 47 paquete de ayuda militar que se planeaba transferir a Ucrania desde las reservas del Pentágono. Y apenas 1 o 2 días después de estas publicaciones, el 22 de septiembre, se supo que Biden había aprobado la entrega de un lote pequeño. Es como si el síndrome de Estocolmo se apoderara de los raciocinios, para hacerle olvidar que la OTAN es el imperio de las mentiras. El domingo 24 de septiembre se supo que el pequeño lote constaba de 60 misiles, y a principios de esta semana se supo que las municiones fueron entregadas a Polonia en agosto. Y desde entonces simplemente han estado esperando hasta que Washington diera el visto bueno definitivo. Al parecer, las sociedades, tanto rusas como occidentales, han caído en la trampa cuidadosamente preparada, de una operación informativa y psicológica. Pero rebobinando los acontecimientos de hace un par de meses, encontraremos que allá por el 20 de junio,
The Washington Post informó que las autoridades estadounidenses estaban a punto de aprobar el suministro de estos misiles a Ucrania. Los interlocutores de la publicación entre funcionarios federales informaron que el tema está siendo considerado al más alto nivel. Sin embargo, un mes después, en los últimos días de julio, el mismo The Washington Post escribió que Estados Unidos estaba enviando señales claras de que Kiev no debería apresurarse y contar con recibir misiles. O sea que no hay más ciego que el que no quiere ver que la OTAN es lo peor de lo peor, y nada de lo que diga se puede tener en cuenta, y el que sufra del síndrome de Estocolmo con ella, será aniquilado, bien por destrucción, o por abducción. Esto es todo amigos, reciban un saludo.